veces la música siempre se ha visto, es fundamental en una película, a mi modo de ver, vamos. Pero más allá de enfatizar los sentimientos del espectador, yo creo que va mucho más allá. La música no se puede escribir en algo tan pequeño, tan escueto. La música puede conmover, puede llegar a tener vida propia, es decir, puede tener un guión diferente a lo que aparece. O sea, la música puede contrastar con todo lo que... No es solo las emociones, yo creo. La música puede tener un propio guión, que es lo que llevo marcando y como compositor es una de las metas que tengo. En este caso, en el contexto de este proyecto, el trabajo del director va a ser muy interesante, también un verdadero desafío, puesto que tenemos que dar vida a algo que en principio solo está en un código escrito que entendemos solo los músicos, y que es la creación de un compositor, en este caso Xavier Otadolea. Y dentro de eso también tenemos que encontrar nuestro propio espacio creativo para darle a esa música vida como intérpretes, y que a su vez esa música dé vida al cortometraje que acompaña. Sí, el proceso creativo muchas veces es viendo la secuencia del corto, en este caso, pues me pongo a indagar un poco del ambiente que quiero, del tipo de música que quiero, y a partir de ahí, ya que soy pianista y me suele gustar mucho improvisar, pues según qué escena, pues empiezo a improvisar. Lo normal, en un principio, lo que suelo hacer es construir una armonía. La armonía se basa en una sonoridad que quiero clara para igual ese corto, y a partir de ahí voy desarrollando pues algún tema, una sonoridad específica, y eso, siempre voy pensando en el piano, hago una transcripción al piano y luego ya es cuando empiezo a orquestarlo, pienso diferentes voces y lo suelo componer así. Ese es mi proceso a la hora de escribir la música. Bueno, en el caso de proyectos como este, la verdad es un gustazo trabajar en grupo, porque la mayor parte de ellos son alumnos de Musikene o exalumnos de Musikene, ¿no? Entonces, pues nos vemos todos los días por los pasillos y obviamente la convivencia es buena, y esto ya hace mucho para que se genere un buen ambiente de trabajo. A lo largo de un ensayo, normalmente, además cuando se tiene un tiempo tan limitado como es en una sesión de grabación, y todo tiene que funcionar, pues las indicaciones tienen que ser eficaces, pero al mismo tiempo, pues bueno, como directores tenemos que pensar en cómo vamos a hacer que ellos toquen a gusto, ¿no? En dejarles expresar su propia voz como músicos. Un gran reto es la primera vez que me enfrento a una cuestión escénica, y cuando hay una cuestión escénica de por medio que tiene un impacto importante sobre la música, pues el director también tiene que estar ahí y tiene que saber gestionarlo. Esto, por ejemplo, lo saben muchísimo los directores de ballet, o los directores de ópera, o los directores de teatro musical. En el caso de un cortometraje, además, pues en una ópera puedes, digamos, apañarte con gente que puede interactuar contigo en ese momento, pero el cortometraje va a seguir, ¿no? Entonces, pues tienes que estar muy seguro de lo que tienes que hacer y gestionarlo para que todo esté cuadrado y en su sitio. Y es una gran responsabilidad, pero también un reto muy bonito. Sí, hoy día intenso, la verdad. Bueno, día y meses intensos. Sí, sí. La composición imagino que habrá sido... Sí, habrá sido también ya comenté también un poco, y era
era sobre todo llevar los minutos, que encaje todo, cómo iba a funcionar, pues los cachos. O sea, por mucho que vayas haciendo cacho por cacho, luego lanzarlos puede quedar un Cristo. Entonces tiene que haber puentes que funcionen y el hilo, pues... Sí, no, pero tiene que ser todo uno, ¿no? Y era lo que más me gustaba, ¿eh? Que luego siendo una banda sonora continua, pues sí que es verdad que sobre el director y los músicos pone un reto mucho más difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo le da mucho más cuerpo. La peli es muy buena, la música es muy buena y ambas se retroalimentan y adquieren significado mutuamente, ¿no? Ha sido una buena experiencia. Donostiako udala eta Donostia kulturaren izenean, ongi etorri antzerki-zalean. Mesedez, itzali zuen telefono mugitu bat. Eskerrik asko. Ikuskizuna, astelari. Este año nos hemos marcado un reto más, que no solo los alumnos de composición de Musikene hicieran la música en nuestros cortos, sino que teníamos un corto que era mudo y se interpretara la música del corto en directo. Para contarnos esta experiencia, tenemos aquí al director, que hoy lo tendremos ahí, Álvaro Corral. Y también la bienvenida a los músicos. Pues han sido 6 meses de trabajo intenso y los 2 últimos de trabajo frenético, pero muy interesantes, juntando la música, que es el arte que me dedico, con el cine, que es uno de los artes que más me apasiona, y trabajando entre compañeros. El compositor de la obra ya había colaborado con él y dirigido algunas de sus obras cuando estábamos ambos en Musikene, y bueno, una experiencia de 6 meses inolvidable, y espero que esta noche sea el culmen de todo ese trabajo que hemos puesto con tanto cariño y tanto esfuerzo. Muchísimas gracias a Musikene y a La Rochene por ofrecer estas oportunidades a los estudiantes. Segundo, por aquello, disculpen que me salte el protocolo, pero me gustaría reconocer a Xavi Otaolea, que no le ha dado tiempo a bajar.